Hola Fede, buenos días, ¿cómo estás? Hola, bien. Ok, vamos a hacer una indagación que nos han pedido. Y quiero que conectes. Vamos a respirar y vamos a conectar con un libro que es conocido como Documentos de Urantia o la Quinta Revelación. Este libro se dice que es un libro espiritual, teológico, filosófico, acerca de Dios, del origen de los extraterrestres, del hombre, del destino de la humanidad. Fue escrito en 1922 y 1939. Se publicó en los Estados Unidos en el 55, en 1955. Y el libro dice que fue escrito y canalizado por criaturas celestiales, que en muchas ocasiones ellos hablan en primera persona. Vamos ahí a observar este libro y dime qué es la primera impresión, la primera sensación que te da. Lo primero que aparece, primero es un lugar, es como un espacio, como una cueva de piedra Ujú, y el libro está posado sobre como un pilar de piedra, bien prismático, bien cuadrada la sección y alto. Al lado de ese libro hay un hombrecillo. ujú, Hay como un hombre bastante delgado, como si fuera una contextura humana, pero todo mucho más delgado, mucho más fino y ujú, más chico el tamaño ujú, que de un humano. Y ese hombrecillo tiene así esos trajes de una determinada época de estos que usan como sombreros con plumas y los calzados estos negros como puntiagudos parecidos a los de los duendes, con medias hasta las rodillas y esos pantalones abullonados. Es como un traje que usa y lo primero que hace es como estar como esperando a que nosotros nos acerquemos y hablemos con él. O sea, está vestido como un juglar de aquellas épocas de... Sí, Ok. sí. ¿Cómo se llama el hombrecillo este? Armando Armagedón, cualquiera de las dos formas, dice. Armando Armagedón. Ujú. Ok, ok. ¿Me permites hablar con Armando Armagedón? Sí, Armando Armagedón. hola, ¿Qué tal? muy bien. Cuéntame, ¿qué haces aquí? Aquí esperando a que las personas lleguen a mi libro. Es tu libro. Sí, yo lo escribí. Ajá, Yo y un, yo y un hada. tuyo nada. Ujú. Eh, ¿Por qué te llama? O sea, tu nombre me llama la atención. Armando Armagedón. Sí. Ok. Armagedón, eh, ¿qué significa para ti? Porque hay varios significados.
Mi nombre tiene que ver con la creación, con la forma en la que se crea en este lugar. Ujú. Son formas en las que voy armando construcciones y lo que me gusta es cómo ir haciendo que eso se vaya plasmando en literatura. En esta época eso no existe como ustedes lo conocen, pero la literatura es dialogada. Es Por que, lo general me introduzco en algún cuerpo para comunicarme así como con esta señorita. pero fíjate que me llama la atención porque en varias religiones se le ha dado diferentes connotaciones al Armagedón. Pero, por ejemplo, en el judaísmo antiguo, Armagedón era una montaña y te encontramos en una cueva. O sea, eh, Tal eh, vez le llamaron así por mí. tal vez, pero em, y en el cristianismo significa otra cosa y en el... Bueno, pero cuéntame qué es lo que has escrito en ese libro. Muchas cosas. Sobre todo muchas cosas que suceden en este tiempo y que en tiempos futuros pueden ser útiles. Ajá. Como formas mágicas de la vida, formas que ustedes llaman alquímicas Ujú. y que para nosotros son solamente hechos de creación. A ver, en el libro de Urantia se hablan de muchas formas, de las peleas energéticas, cuando hablan de las peleas del bien y el mal, hablan sobre la creación, sobre la revelación, donde aparecen algunas razas, donde se mezclan algunas razas. ¿Qué es lo que en realidad nos quieren dar de mensaje a la humanidad? Porque quizá los humanos no hemos sabido leer o interpretar lo que en el fondo el libro quiere decir. Nosotros contamos la historia actual. Es como si hiciéramos una biografía del territorio en el que vivimos. Es la historia por la que el humano se va creando. Yo soy un inicio de una parte del ADN de los humanos, pero los humanos fueron creados de muchas formas, con muchas formas de ADN. Acá la forma en la que se está riñendo posiciones es como vamos contando con el hada todo lo que se va sintiendo en el espacio. Nosotros estamos en esta cueva ya hace muchos años, observamos, miramos desde los espacios oníricos todo lo que va sucediendo a nivel mundial. Es muy inseguro salir a la superficie en este momento, porque es más fácil morir, pero también hay muchas posibilidades de creación. Es un momento en el que está todo por hacerse. Por eso todos pelean por ver quién hace primero y quién produce lo que todos están buscando, que es como la pócima mágica de la vida. En esta pócima mágica de la vida que dices que todos estamos buscando, em, tú me dices, yo soy parte del ADN y hay otras especies que son parte del ADN humano. ¿Dónde se encuentra esa pócima mágica y qué otras especies y razas configuran nuestro ADN? La pócima mágica
Para el momento en el que me habla usted está dentro de su propio cuerpo, Ujú, porque al ser una conjunción de muchas formas de esta época, ujú, es como si fueran sus cuerpos un hermoso tubo de ensayo en donde el centro es la conjunción de muchas formas, como de 7 formas distintas. Hay una parte que es la parte que conforma mi estructura, que es cómo se ven sus cuerpos, pero la forma de sus huesos está creada como los gigantes y la forma de sus pieles está creada con una formación entre anfibios y, y especies voladoras, solo que se les ha quitado las formas de vuelo, pero ustedes sí tienen la capacidad de levitación. Sus cuerpos son más livianos. Si se disponen a levitar, lo pueden hacer. Luego hay como otras formas que componen su musculación, ujú. que son formas entre insectoides y reptiloides. Esas formas componen una fibra distinta. Y en las formas de sus órganos, sus músculos más lisos. Esos son otras cosas. Esas son formas más... no sé cómo expresar por qué esa especie desapareció. Es una especie que es como parecido a lo que se conoce como un molusco. Son blandas, pero ya no existen en la forma en la que existían. Eran como formas muy parecidas a su corazón y tienen eh, unas patitas que les permiten andar. Estas formas se llamaban en este entonces arcs y fueron desapareciendo porque para la creación de sus cuerpos se necesitó mucha energía. Hay especies que mutaron y hay especies que se comenzaron a modificar a partir de proponer y poner parte de su energía en su construcción. Esta especie desapareció, pero vive en cada uno de ustedes. Entonces me dices, tú como el cuerpo, los huesos como los gigantes, las pieles como los anfibios y reptil y como los anfibios Y reptiles. y la musculación como insectoides y reptiles también y los órganos y toda esta parte de la comunicación, o sea, La comunicación es algo que todos tenemos, pero las hadas crean una forma en la comunicación mental no hablada, que es lo primero que sus cuerpos tienen, porque a pesar de no hablar, comunican muchas cosas a nivel energético. Esa forma las hadas entregaron a su estructura. Es una forma que una vez que comienzan a comunicarse de una expresión más, más palpable, comienza un poco a apagarse, porque es esa comunicación sin una forma de manifestación física, es la comunicación energética. en esa forma eh, donde nos constituye esta parte del ADN, en el libro se habla de revelaciones, ¿no?
Y se habla, te decía, de esta lucha de la rebelión o de la pelea entre los ángeles, será esta especie que dijiste que podía volar, y, y los demonios, que también aparentemente eran ángeles, y se llama la revelación luciferina o algo así. Entonces, explícame qué era lo que quería expresar el libro de Urantia, porque habla de mucha confusión y de en esta lucha los avances espirituales o logrados por estas especies se perdieron por esta lucha, por esta eh, lucha por el poder, comparación, no sé. Cuéntame qué es lo que querían expresar a la humanidad en esta lucha de estas dos formas energéticas. Como usted lo dijo, son dos formas energéticas, son dos expresiones álmicas, más allá del tipo de cuerpo. Lo que yo estaba nombrando hace un rato era la forma en la conformación de sus cuerpos. Ujú. Pero más allá del cuerpo, sea reptil, sea anfibio, o sea de la especie que sea vegetal, sea animal, o, o esté conformado como un humano, no importa cuál, cada uno tiene una forma de esencia distinta. Y estas esencias, en la forma en la que Urantia define, es como esa energía más espesa o más liviana. Los, los, los luciferinos siempre fueron energías de mucho fuego, de mucho quemar, pero en ese quemar ellos producen muchas formas de empujar a los cambios y al no estancamiento. Solamente que en algunos momentos su furia puede destruir. Es un fuego que hay que saber regular. En la forma de los ángeles, que como lo definen ahora, son estructuras livianas con el poder de sostenerse levitando como sus cuerpos. Ustedes tienen una estructura que tiene mucha similitud, que es esa forma que llaman columna vertebral. Esta forma lo que hace es permitir alzarse, alzarse y sostenerse muy elevadamente. Eh, Estos seres lo que hacen es poner en visión todas las capacidades que puede tener un cuerpo, no importa en cuál habite. Hace que se expongan y se manifiesten todas las bondades que puede tener como habilidad cualquier ser. Por eso es que son muy apreciados, porque esta forma energética lo que hace es exhibir lo bueno. Y la otra forma muchas veces, al ser un poco destructiva, se ve como una energía no tan benigna, pero esto no es así, son simplemente dos formas que existen y conviven en cada uno de los seres que habitamos este planeta y otros planetas. Bueno, la segunda revelación que nos cuentan ustedes habla sobre Adán y Eva, donde hablan de una zona o de un lugar aparente llamado Edén, que ya veremos este jardín del Edén donde se Bueno, establece. Dime. eso le cuento algo. Es una intervención absolutamente absurda porque esa parte del libro no existía. ¿Y quién la puso ahí? Aparentemente hay unas estructuras en la Tierra que manipularon esta sección del libro. El hada y yo quisimos impedirlo, pero es que no tiene
no tiene caso pelear con esa energía, es muy destructiva, es muy luciferina, no sabe equilibrar la creación. A ver, esto que estás diciendo es importante. Entonces el libro, em, al contarlo como si fueran seres que hablan en primera persona, también fue manipulado por otras energías para las personas que lo canalizaban. Sí, Ok, entonces, esta parte de Adán y Eva fue manipulada por una energía externa a la original creación del libro. ¿Es así? sí, Ok. Entonces, eso no viene de la parte original. Vamos a hablar de lo que viene de la parte original. Em, la tercera revelación dice, habla sobre los procesos en que el planeta iba viviendo con una situación o una fe monoteísta de un pueblo, con esta forma en que aparentemente fue revelada la creación de todo el planeta y del universo a alguien para que lo explicara. ¿Qué me tienes que decir de eso? que hay partes reales y partes mentirosas. En principio, el único ser al que uno puede referirse es a uno mismo. Ujú, Por eso sería monoteísta, pero es interno, no existe afuera. Esa forma en la que se fue deformando este libro ujú, fue haciendo que el humano vaya percibiendo división en sí mismo. Estas energías, tanto la luciferina como la angelical, si quiere llamarlo así, para mí son energías, no son energías angelicales, son energías celestes, ujú, decimos. Esas energías celestes y energías luciferinas lo que producen son formas de estructurar el espíritu, en el que el espíritu se va modelando y equilibrando en una gran estructura vertical que va conformándose por una espiral entre el equilibrio de estas dos energías. Si estas dos energías internamente no pudieran existir en los seres, la estructura no se sostendría en los cuerpos, porque esta evolución y este avance de esta estructura espiralada en el centro de nuestras formas, lo que hace es poder ir aprendiendo, ir recopilando e ir comunicando cosas para poder ir expandiendo conocimientos, ir transmitiendo e ir absorbiendo. Son formas en las que el luciferino va transformando y destruyendo, es como si fuera lo que va eliminando lo que no sirve y la celestial va absorbiendo lo que sí sirve. Entonces, en esa forma hay una dualidad que se fue transgiversando, porque en realidad no son luchas, son formas de entender que si una forma no existiera, la otra tampoco podría existir, porque esta forma en la que se conformó el planeta siempre son duales, siempre son dobles, y esta manera de polarizar va haciendo que esta estructura se distancie, se, se ponga cada vez más alejada y no se pueda conformar como esa unidad espiralada que sostiene todo el cuerpo planetario, no solamente individual, porque es un reflejo. Cada vez que el humano se pelea internamente, externamente se genera una guerra. mm. Ok, la cuarta revelación, el libro dice
que la realizó lo que nosotros conocemos en la tierra como el Nazareno o Jesús de Nazaret. Pero aquí él aparentemente tenía una doble intención, hablando tú de esa dualidad. Una era el propósito de revelar la personalidad de Dios al hombre y también revelar el universo y la personalidad de una de lo que somos nosotros como humanidad, consagradas a esa figura o a esa personalidad de un Dios. ¿Qué me tienes que decir de esto? Cuéntame. Otra vez manipulación. Hay muchos folios de este libro Ujú, que están intercalados. ujú, Lo que vendría a ser este sujeto ujú, para cada ser es la parte mental. ujú, No existe como ser, existe como una parte unificada en cada espíritu. ujú, Es la forma en la que cada espíritu manifiesta una intención antes de una creación. mm, No existe esta figura, solamente que a la conveniencia de estas fuerzas que manipularon todos estos escritos que hoy ustedes conocen como la Iglesia Católica, y yo le digo la cúpula, porque son una serie de seres que representan una energía bastante luciferina, bastante destructiva y bastante oscura. ujú. Muy pesada esa energía. Lo que fueron haciendo fue confundir, porque hay muchos pasajes intercalados, manipulados y muchas líneas que con un solo verso puede modificar completamente el sentido del entendimiento. A ver, aquí hay algo que es interesante de lo que estás diciendo. Entonces estás diciendo la energía de Jesús o del Nazareno, como lo conocemos, por lo que estoy entendiendo, Él nos vendría a mostrar la unidad de lo que somos como humanos y de lo que somos como seres espirituales en todos los espacios que el universo tiene. O sea, nos vendría a poner en la unidad con el universo y se manipuló para que lo entendiéramos como esta adoración a un ser. ¿Es así lo que me estás queriendo explicar? Sí, es como cuando usted tiene ganas de escribir algo y su mente gesta la primera intención para poner una letra y apoyarla sobre su libreta. Entonces, cuando uno ya comienza a gestar esa intención, eso sería esa energía. Es el primer punto inicial en donde uno comienza la movilización para sus creaciones. Mm, ok. Entonces, esta parte, Nada es un ser, nada es un ser. Urantia era un libro de pura energía. Hablaba de cómo se movían las distintas energías, ujú, pero todo fue manipulado y puesto con personajes que aparentemente son personajes que influyen en la actualidad en la humanidad, pero cada personaje lo que representa es un tipo de energía que conociéndola en profundidad puede uno manejar el cuerpo de una forma mucho más liviana. entonces, este contenido teológico y cosmológico del libro
nos habla en el fondo de nosotros mismos. O Sí, sea, nos habla de lo que nosotros hacemos para sostenernos en el universo como creadores o como manipuladores o como deformadores del mismo universo, a partir de saber manejar nuestra energía. O sea, nosotros somos semejantes o iguales al universo, a lo mejor en diferente potencia, vamos a decirlo así. Pero lo que quiere decir el libro entonces es que nosotros podemos crear y descrear a partir de conocer nuestras energías. ¿Es así? así es, señora, así es. Mi compañera helada le quiere contar otra parte muy interesante, que es la que ella conduce, porque hay muchas partes que yo comprendo de lo que he escrito, Ujú, que son sobre todas las formas en las que cada estructura se crea, cada ujú. energía se manifiesta. Pero ella, que es la que produce esta unificación entre cada energía, es la que le da vida y sustento a las energías, porque al final, si no existiera el hada, todas mis creaciones como Armando Armagedón no podrían vivir. Es como si uno pone una manifestación de algo y ese algo no tiene chispa. Ok, ¿cómo se llama el hada Armando Armagedón? Amalia, Amalia. ¿Ok? ¿Me permites entonces hablar con Amalia? sí. Amalia, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. Me da mucho gusto sentir energías agradables. Sí, a nosotros también nos da gusto haberte encontrado. A ver, Amalia, cuéntame lo que me decía Armando Armagedón que me querías platicar. Que me apena mucho el nivel de confusión que se ha creado con las conexiones. Hay muchas formas en las que el humano se confundió. Energéticamente sus cerebros están conectados de una manera muy controversial. Ujú. Las uniones eran más simples, más cortas. Lo que sucede es que estas confusiones y estas formas de haber modificado las informaciones generan eh, trastornos en las longitudes de las comunicaciones. Esas longitudes van girando y van creando unos bucles en los que cuando la información entra se deforma. Y ahí es cuando se producen todas estas formas de cortocircuito en los sistemas. Me molesta mucho porque la forma en la que la energía se moviliza debería ser más simple, más relajada, no tan impactante y violenta para ustedes. Estos seres producen que esta confusión vaya sirviéndoles como comestible. Aparentemente en cada núcleo en el que se genera estancamiento energético es un buen núcleo de alimentación para estos zánganos. Entonces, estas formas me inquieta que el humano no pueda entender porque al final produce una comunicación que cuando lanza la intención va generando unas estructuras tan complejas y tan rudimentarias y duras para su propia forma que van un poco entregando esta forma.
estas ideas se van cortando y cada vez el humano va teniendo menos comunicación, tanto interna como externa. A ver, esto que acabas de decir es muy interesante. A ver, en esa forma en que nuestras conexiones cerebrales se transformaron, se fueron modificando, nosotros sabemos que el cerebro es plástico, tiene una plasticidad. Entonces se va modificando y se va moldeando de acuerdo a la experiencia de este cuerpo físico, porque el cerebro es físico. Entonces, cuéntame, estas formas de comunicación que eran mucho más centradas, se hicieron aparentemente como más largas, o sea, con más distancia. Entonces, ¿qué sucede al tener esta distancia? ¿En qué momento llega la deformación cuando va la información de un punto a otro punto en este núcleo que tú dices energético, donde entra o aparentemente está la contaminación y que llega al otro extremo de la comunicación como de una forma deformada? ¿Me podrías explicar ese proceso? Sí, los conectores neuronales eran reducidos, cortos. Cuando hay dualidad se necesita estos espacios de comunicación para que la información llegue de una energía a la otra. Ujú, Cuando esto se traduce a sus cuerpos, se traduce en su cerebro como dos lóbulos cerebrales, ujú, el izquierdo y el derecho. ujú, ¿Qué pasa? El cerebro que se creó para su forma humana era muy sencillo. Tenía conectores de un lado al otro muy cortos que viajaban en línea recta. ujú, Hoy, una conexión que está aparentemente en el lóbulo frontal izquierdo ujú, viaja hacia el lóbulo posterior derecho ujú, de una forma como un bucle que cuando pasa por ese centro se bloquea, genera un estancamiento, un pensamiento repetitivo que el humano no puede deshacer. Aparentemente toda esta plasticidad cerebral con la que se ha creado para que la experiencia sea vivida a partir de un crecimiento continuo y una comunicación que permita que sus cuerpos sean más dóciles, fue consumiéndose y haciendo que esta forma de nudo energético cerebral se transforme en este sistema actualizado en la forma de vivir del humano. Porque antes lo sencillo era el cuerpo necesita agua y necesita alimento y necesita convivir con un espacio, pero hoy todos los elementos que se le han agregado a la vida van haciendo que el hombre se distraiga mucho y genere estas conclusiones y formas neuronales tan extendidas, porque para llegar a algo tengo que hacer un recorrido y ese recorrido es lo que está dañando el sistema neuronal. Más directo tiene que ser. Si quiero agua, me voy a un arroyo, junto un vaso de agua y tomo, listo. Todo ese sistema de forma de llevar el agua a un punto y todo eso hizo que se complique la comunicación interna y también externa. Fíjate que lo que dices es interesante porque parte del libro de Urantia nos dice que el hombre debe de ser capaz de tomar decisiones morales asertivas. O sea, en esta situación, ¿qué es la moralidad del cual nos habla este fragmento o esta parte de este libro? Donde decía que al final éramos un fragmento del universo y que teníamos que actuar, perdón,
en construcción y en evolución para el mismo universo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahí habla del experimento de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, como una forma de mostrarnos cómo debemos de funcionar y cómo los temores, las ansiedades, estas situaciones van haciendo como la transformación de la personalidad del humano. ¿Me puedes explicar eso? La moralidad es todo lo que haga que su sistema interno sea más sencillo. Si cada persona y cada ser sintiera el latir de su vida como el latir de lo que ustedes llaman corazón en su cuerpo, podrían sentir lo que realmente es moral. Cuando hay inmoralidad se crea palpitaciones exacerbadas porque está yendo en contra de la propia forma energética de cada ser. Simplemente es eso, no ir en contra de uno mismo. Hoy cada humano ha decidido en algún punto de su existencia autodestruirse. Y lamento mucho esta confusión, por eso me genera un poco de malestar, porque veo que estas distancias neuronales son las que crean esta situación de inmoralidad hacia la propia forma de sus cuerpos y de sus energías. Aquí hay una forma que quiero que tú me expliques porque a lo mejor es una interpretación mía también, pero cuando define el pecado, eh, lo que yo entendí en ese momento es la oposición consciente a la voluntad del hombre. O sea, es la oposición que haces a tu naturaleza humana. Eh, y en esta oposición es como si nosotros contraponemos nuestra parte física a nuestra parte espiritual. Es como yo lo entendí, pero a veces el libro lo define como una parte de la referencia aparente de buscar una verdad a través de otros, y si no compaginamos con esa verdad, caemos en una situación de relaciones letales con los otros por generar esta falta hacia la misma creación. ¿Cómo me lo puedes tú explicar? Bueno, esas son las cosas que van generando producción de neuronas alargadas. Hay una parte que está bien, que es esa parte en la que uno se va autodestruyendo. Si uno es inmoral con su propia energía, Ujú, yo no lo llamo pecado. Yo no lo digo así. Esa forma está incorrecta. ujú, Em, Cuando uno va haciendo que la energía no fluya como el espíritu quiere a través del cuerpo, se va produciendo este nudo de lo que quieren decir ahí que se llama así pecado. Pero es un nudo en el que uno está aprendiendo muchas veces. ujú. Hay puntos en los que uno necesita la inmoralidad. ¿Para qué?
con la propia energía, la energía genere un nudo y ese nudo sea un momento de quietud, de observación y de aprendizaje de una situación. No quiere decir que estés dañando a otro. Es una necesidad de el espíritu entender las informaciones que están atravesando su torrente energético. Y cuando ese entendimiento o esa frecuencia no está coincidiendo, se generan estos puntos de anudación energética y ese nudo va haciendo que sea un momento de letargo, de quietud, de observación, hasta que uno comienza a entender cómo es esa información, cómo es esa frecuencia y le puede volver a dar un curso natural. Cuando esto se confundió, lo que hizo fue que el humano genere esos nudos de manera permanente y continua por lo largo de muchos cuerpos. Entonces, el crear esta información como algo verdadero para el alma es como sentir que se debe algo, sentir que no está bien lo que está haciendo al observarse. Entonces el nudo queda permanente porque la observación se termina y porque no se puede dar curso a esta forma de energía. Y ahí van quedando muchos nudos en cada energía y van haciendo que necesite otro cuerpo para poder desatar esos nudos. Y se van armando más y más. Aquí hay una cosa muy interesante. Cuando hablas de eso, en la última parte del libro, habla sobre cómo la convivencia, hablamos de la sociología humana y de las especies, de la evolución, de que el universo, en esta parte del universo, se maneja la forma para evolucionar a las especies. Te deja observar una parte conceptual de la evolución que se vive aparentemente como de este lado de este universo, como que este universo es más grande de lo que pensamos y como que en esta parte dual del universo es donde podemos lograr una perfección y una evolución, pero también hace yo algunos años, leyendo el libro de Urantia y leyendo el Talmud y leyendo el Zohar y leyendo la Biblia y leyendo otros escritos, me doy cuenta que hay parte, por ejemplo, en los esquemas de la cosmología que van ustedes mostrando, hay unas partes que lo toman, por ejemplo, el judaísmo, hay otras partes que lo toman otras religiones, hay otras partes que lo toman otras religiones, y entonces empezamos a observar que, que esta parte de toda esta, vamos a decir, literatura aparente, está como tomada hasta por el hinduismo, eh, el islamismo, el taoísmo, el, no sé, el cristianismo, todos están tomando como partes y las están como enseñando a su forma. ¿Qué es lo que me pudieras tú comentar acerca de esta parte que es importante y que para muchos es esta parte de seguir investigando, 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 investigando hasta no saber qué quiere uno, ¿no? En esta parte humana. ¿Qué me podrías tú comentar?
Que se perdió la sensatez de algunas cosas, porque si la forma de observación volviera a ser lo que es, a partir de entender lo que uno está viviendo en su propia forma energética en el momento que le toque vivir, es lo que va produciendo que todas estas informaciones sean una sola y se vivan a través de cualquier forma, no importa en qué lugar del universo, ni en qué cuerpo, ni nada. Lo único que fueron generando este tipo de segmentación, porque más que creencias religiosas son segmentaciones de informaciones que van en una sola vía. Ujú, Cada uno seccionó lo que le convenía para la manipulación de las comunicaciones neuronales, que era lo que le decía. ujú. Entonces cada uno generó los estiramientos y los desplazamientos que necesitaba para poder consumir de esto. Cada humano y cada energía se va alineando según la forma en la que va sintiendo en dónde tiene que nacer, cómo tiene que vivir, qué padres elige para encarnar, qué formas están ya anudadas en el cuerpo que tiene que desatar. Cuando la energía se manifiesta en los cuerpos, los nudos ya se manifiestan con ese cuerpo, con esa energía. Esos nudos comunicacionales ya vienen trascendiendo más de 2000 años con el hombre por las malas interpretaciones de las formas en cómo funciona su energía. Y esta forma que trasciende y trasciende, trasciende, ya es como una forma que en este momento algunos están entendiendo que no es de ese modo, sino que hay que cambiar y que hay que comenzar a observar esos nudos para poder empezar a desbloquear y desatar y que la energía comience a fluir nuevamente. Cuando uno comienza a fluir con el universo completo, todo se hace mucho más simple y la voluntad de manifestarse en donde quiera que sea es más sencilla. Hoy el humano no tiene esa voluntad. Nace en el cuerpo con el que coincide la cantidad de nudos que tiene en su energía. A ver, en esta parte que me explicas, hay almas o seres o humanos, como tú lo quieras ver, encarnados en ese momento en la Tierra, que puedan o que estén entendiendo esta parte de, aunque somos humanos y estamos dentro de un sistema donde convivimos, donde estas almas puedan entender esta parte y no consumirse y permitir y ayudar, no ayudar, sino permitir que otros vean que no se consuman o se autodestruyan ellos mismos. O sea, hay forma en que la humanidad pueda acceder a esta información sin este juicio tan duro de estos miedos que están hablados desde aquí, con estas manifestaciones de temores, de insatisfacciones y de dudas acerca de lo que somos. Hay almas o ha habido almas encarnadas que puedan tener una información más congruente, sin que tenga tanta manipulación de esta dualidad, o toda la información está muy dualizada por la forma de manipular al humano. ¿Qué me pudieras decir de esto? La información está dualizada porque la manifestación en la Tierra es dualizada, Ujú, pero hay muchas energías que sí encarnan con pocas formas de bloqueo y las formas de bloqueo que poseen son justamente para poder materializarse en la Tierra.
pero saben cómo salirse y cómo regresar y cómo mover esos nudos energéticos. Sí, siempre ha existido y hay energías que encarnan con ese motivo de movilización. En este momento hay como cada vez un poco más de esta soltura de entregar el cuerpo para que la voluntad se ejerza por la energía, porque lo que sucedía era que en el momento de cada creación de cada cuerpo en el que iban a existir estas almas, se manifestaban demasiados bloqueos y estas almas no podían encarnar. Entonces, esto fue modificándose, se fue modificando y fue cada uno de estos seres, incluso antes de manifestarse en un cuerpo, em, ya rodean a la forma de las energías en las que van a bajar. Padre, madre, como ustedes pueden procrearse en cualquier sistema, sea fauna, flora o humano. Y en muchas ocasiones, al principio estas energías se manifestaron como mascotas, porque se daba una situación en la que se entendía que estos cerecitos iban modelando las energías de sus dueños y se utilizó mucho tiempo, pero ya eso ya se puede manifestar mucho más en un humano. Antes eran más en animales. Ok. ¿Hay algo, Amalia, que me puedas decir para las personas que puedan ver esta información? Simplificar la vida es una forma de hacer que el cerebro se vuelva a modelar a su forma natural. Simplificar lo más que se pueda. Déjame con Armando Armagedón. Bueno, Un gusto. Armando un Armagedón. gusto. Vio qué interesante, mi amiga Lada. Sí, muy interesante. Entonces, y fíjate que muy interesante porque en esta parte tú eres la energía masculina y ella es la energía femenina Sí, en esta misma dualidad. Y llevan una comunicación muy buena. Lo que a veces nosotros en nuestro cuerpito, pues nos cae gordo la energía femenina o nos cae gorda la energía masculina y nos andamos peleando con ella, ¿no? sí. Pero quiero que me digas algo para cerrar esta indagación, Armando Armagedón, que le quieras decir a las personas que escuchen esta indagación. Que respeten sus cuerpos, que escuchen su corazón, como les dijo Lada, porque sus cuerpos son los depósitos en los que muy cuidadosamente muchas energías construyeron la perfección. Si no hay respeto y no hay amor hacia su propia forma, es muy difícil que la comunicación fluya a través de sus contenedores. Ok, muchas gracias por toda la información. Gracias a ustedes por haber comunicado verdades ocultas y también que se sepan las manipulaciones que existieron en base a nuestras informaciones, porque sí, hay veces que genera un poco de
no sé, no, no podría definir, pero porque no hay enojo, no hay frustración, no hay nada de eso, pero sí hay como una forma de cierta molestia por las manipulaciones que tienen que vivir. Ok, aquí en esta parte yo quisiera preguntar si ustedes, si la información era de una forma, ¿por qué se permitió la manipulación? ¿Por qué no hicieron algo ustedes para impedir esta manipulación? Las energías luciferinas son bien destructivas. Si enfrentarse, solucionar a algo, a la voluntad del humano que necesitaba en su momento estar confundido, para poder crecer, nosotros hubiésemos manipulado muchas de sus energías. Su voluntad fue la confusión y nosotros no podemos hacer más que solamente informar. Esto que acabas de decir es súper fuerte y súper eh, bonito también, porque estás hablando de que nuestra voluntad es la que tiene la fuerza y la valía para que la humanidad evolucione, cambie y se transforme. Y que se modelen ustedes mismos. Sí, es así. Ok, déjame con Federica. Muchas gracias, Armando Armagedón. Gracias. Fede, Sí, ¿cómo te sientes? bien. Te veo sonriente. Sí, sí, porque eran energías cálidas, livianas. Ujú. Ok, Y eso que dijo al final se sentía como el entender que si interfieren sería como interferirnos, interferir la voluntad de nuestra energía en este momento. claro, fíjate, y ellos con su energía liviana y con esta parte, como diciendo, si ustedes quieren estar manipulados, es su voluntad. Yo no puedo hacer nada de Ujú. lo que ustedes... Y esto es muy fuerte para muchos, pero es una realidad que me parece maravillosa. Fede, ¿estás lista para regresar? Sí, Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresas a tu cuerpo. Te sientes grande, fuerte, creadora, poderosa, enérgica. Respiras profundo y abres tus ojos. Fede, ¿cómo te fue? bien, súper interesante. Sí, ¿cómo te sentiste? Sí, bien, y se veían muchas imágenes todo el ¿Sí? tiempo que explicaban, sí. ¿Y qué te Y mostraban? Y cuando hablaba esta hada de los nudos y de las formas neuronales, se veía como ese conector entre las dos neuronas Los filamentos, y sí, era como los filamentos eran como más cortos y como más, gruesos. más gruesos, más simples, más transitables. Y es como si cuando ella decía la confusión, se creaba una distancia neuronal muy prolongada y hacía como bucles intermedios de esa forma y se hacían como partes finas, delgadas, en los que incluso a veces se rompía la fibra. Mm. Y en el cuerpo esa energía de los nudos es como si se entendían como los meridianos energéticos y eran Ajá. como las formas en la que la energía tenía que como concentrarse por momentos. Y ella decía el fluir era como que se desata y se vuelva a hacer gruesa esa parte y vuelva a su canal. Interesante. Ujú, Bueno, y al final de cuentas, como siempre hemos dicho, nuestro mayor recurso somos nosotros y somos el único recurso que tenemos. Y fíjate la fuerza y la potencia y cómo nos hemos dejado manipular
desde, como decían ellos, hace más de 2000 años. Entonces, bueno, interesante. Fede, gracias. Vamos a cortar Gracias. aquí la grabación y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanos para pedir alguna sesión. Síganos en todas nuestras redes sociales y síganos en Telegram y en el otro canal de YouTube y escríbanos al más 52 47. 5479 204 49 73. Gracias, Fede. Gracias a todos y cortamos la grabación.